Hoy vamos a decorar dos tartas increíbles, fáciles de hacer en muy poco tiempo y con muy pocos ingredientes. Aquí te enseño una crema de solo 2 ingredientes, mantequilla y leche condensada. Es una crema perfecta para decorar. Divide la crema en 2 boles y la tiño con colorantes en gel color rosa y rojo. Aquí te muestro diferentes opciones de colorantes que puedes usar. Según el tono que busques, añade más o menos cantidad y mezcla con una espátula hasta integrar bien. Para lograr un rosa suave, agregué colorantes 2 veces, unas 5 o 6 gotas en total. En cambio, para conseguir un rojo intenso necesitaremos mucha más cantidad de colorante. En este caso agrego colorante en 4 tandas, de buena cantidad cada vez y mezclo muy bien. No cortaré este proceso para que puedas ver cómo la crema mantiene su textura intacta y la cantidad de colorante necesaria para obtener este bonito tono. Además, quiero que sepas que el sabor no cambia, la crema sigue siendo deliciosa, suave y perfecta. Si trabajas en un ambiente donde la temperatura no es muy alta, la crema de mantequilla puede endurecerse. Te recomiendo calentarla ligeramente para que recupere su textura suave. Puedes hacerlo en el microondas en intervalos de 20 segundos o al baño María por poco tiempo, siempre vigilando y removiendo. Comienzo con el pastel rojo. Para decorarlo tengo 3 boquillas, 2 boquillas para hojas, la boquilla número 68 y la número 113, una boquilla grande, la número 1E. Desmoldo el pastel, que tiene una forma de corazón de 15 centímetros de diámetro. Es un bizcocho genovés con relleno de Oreo. Si quieres aprender a hacer tanto el bizcocho como el relleno, tienes 2 tutoriales en mi canal. Te dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Aplico la primera capa de crema, una capa fina para sellar las migas. Aliso bien la superficie y llevo el pastel a la nevera por 10 minutos. Mientras tanto, relleno las mangas pasteleras con la crema teñida y reservo un poco para aplicar una segunda capa al pastel más adelante. Si te gusta mi vídeo, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Para decorar el pastel lo hago de esta manera. Es un proceso muy fácil y perfecto si eres principiante en repostería. Estas 2 decoraciones te ayudarán a mejorar tu técnica, ya que son sencillas de seguir y fáciles de lograr. Para la decoración final usaré mi boquilla favorita, la 1E. Me encanta esta boquilla porque es perfecta para crear un acabado espectacular. Para darle un toque aún más especial, añado perlas blancas y en la parte superior aplico purpurina comestible.
También coloco unas cerezas bañadas en purpurina comestible, lo que le da al pastel un diseño precioso y sofisticado. Como puedes ver, no ha sido nada difícil de lograr este acabado elegante. Me hubiera gustado colocar un temporizador, como hago en casi todos mis tutoriales, para que veas lo rápido y sencillo que es conseguir un diseño tan bonito y digno de una gran repostería de diseño. El segundo pastel que te muestro a continuación es un pastel grande de 20 centímetros de diámetro por 15 centímetros de altura. Mira lo firme que es. Tiene un relleno de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. Además, quiero contarte algo importante. Cuando un pastel es firme y tiene los laterales rectos, como este, ya tienes la mitad del trabajo hecho a la hora de forrar y decorar. Esto hace que alisar y cubrir el pastel sea mucho más fácil y rápido. Este pastel es muy especial para mí porque es para mi cumpleaños y además es una receta nueva que aún no he subido a mi canal. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo quedan las rebanadas cuando lo corte. Y si te gusta, dímelo en los comentarios para que haga un vídeo paso a paso con este delicioso relleno. Una vez terminado de forrar, haré una decoración sencilla con la boquilla número 1E. Sin llevar el pastel a la nevera, coloco florecitas alrededor, ya que así la crema de mantequilla permanece suave y es muy fácil de trabajar con ella. Antes de colocar cada tallo en el pastel, los sumerjo en vodka para desinfectarlo. También podrías sellarlos con chocolate derretido si prefieres otra opción. Para decorar estos dos pasteles utilizo solo 500 gramos de mantequilla y 500 gramos de leche condensada. Con tan solo estos dos ingredientes logramos una crema perfecta. Si te ha gustado este vídeo, ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales. Tu apoyo significa muchísimo para mí. ¿Desde qué país me estás viendo? Déjamelo saber en los comentarios junto con un corazón. Me encantaría leer. Estas florecitas quedan preciosas alrededor del pastel, dándole un toque único y especial. Puedes encontrarlas en floristerías tanto naturales como secas, y ambas opciones quedan espectaculares. Coloco lacitos en los laterales del pastel. Es muy fácil de hacer, ya que al estar la crema suave, solo necesitas presionar un poco y el lazo quedará perfectamente pegado. Para el toque final, coloco un plástico transparente sobre el pastel y encima un montoncito de purpurina comestible dorada. Eso sí, salgo al patio a soplar la vela y para no llenar de purpurina el espacio donde trabajo. Si lo hubiera hecho de noche y con luces apuntando, se habría visto mucho mejor, pero aún así me ha encantado la idea.
Hora de probar este pastel. Mira qué rebanada tan perfecta. Bizcocho de vainilla con un bizcocho intermedio de chocolate. Crema de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. ¡Buah! Está delicioso, suave, cremoso y con un sabor espectacular. Hoy aprenderemos juntos a crear un relleno irresistible. En este vídeo te enseñaré a preparar una deliciosa mousse de chocolate y Nutella combinada con bizcocho de vainilla y chocolate. Además, la llevaremos al siguiente nivel con ganache de chocolate y una exquisita mermelada de frutos rojos, creando una explosión de sabor espectacular. Te aseguro que es pura tentación, suave, cremoso y con un sabor inigualable. Pero eso no es todo, también te mostraré cómo decorar dos tartas increíbles de forma sencilla y rápida. Para ello utilizaremos una crema perfecta para decorar, hecha con solo dos ingredientes, mantequilla y leche condensada, con una textura suave y deliciosa. Además te traigo dos diseños vintage espectaculares. Son tartas elegantes, llamativas y con un encanto retro, decoradas con diferentes boquillas, florecitas, lacitos y bolitas de colores, logrando un acabado precioso. Quédate conmigo, aprende y disfruta con este tutorial paso a paso. No olvides suscribirte a mi canal y compartir mis recetas. Es gratis y me ayudaría muchísimo a que más gente me conozca. Primer paso, hidratamos 20 gramos de gelatina sin sabor en 250 mililitros de agua fría y dejamos reposar por unos minutos hasta que se absorba por completo. Revolvemos ligeramente para mezclar bien y lo reservamos. Mientras tanto, preparamos la nata. Utilizaré 1 litro de nata en total. En una jarra medidora separamos 250 mililitros de nata. En el bol de la batidora colocamos los 750 mililitros restantes junto con 150 gramos de azúcar glass. Este ingrediente es opcional. Los 250 mililitros de nata que apartamos los pasamos a un bol, añadimos 250 gramos de chocolate negro o el de tu elección y lo llevamos al microondas o baño María hasta que el chocolate se derrita por completo. En este momento comenzamos a batir la nata del bol de la batidora junto con el azúcar glass durante 1 o 2 minutos. Al bol con el chocolate derretido le añado 2 cucharadas soperas de Nutella caliente. Ahora es el turno de la gelatina hidratada. La llevamos al microondas calentándola en pequeños intervalos hasta que se disuelva por completo. Una vez caliente la añadimos al chocolate y batimos ligeramente para integrarla bien. Este es el punto ideal de la nata, suave. Le agregamos toda la mezcla de chocolate y gelatina y batimos solo unos segundos, lo justo para integrar los ingredientes. Y listo, así de fácil se consigue una deliciosa crema en tan solo unos minutos y en 3 simples pasos. Puedes utilizar cualquier tipo de crema para batir. Yo utilizo crema vegetal, pero si prefieres una nata de origen animal, el resultado será aún más delicioso. Tengo preparados 2 moldes, uno de 20 centímetros y otro de 15 centímetros, ambos forrados con plástico acetado de 12 centímetros de alto. Coloco un bizcocho en cada molde y los humedezco con almíbar. Luego añado ganache de chocolate a la tarta grande y mermelada de frutos rojos al molde pequeño, asegurándome de distribuir bien la mezcla.
A continuación, vierto la mitad de la mousse en los dos moldes, repartiéndola de manera uniforme. Luego, en el molde pequeño, coloco otro bizcocho encima. En el molde grande introduzco un bizcocho de chocolate de 18 centímetros de diámetro en el centro de la mousse, presionando ligeramente para encajarlo bien. Lo humedezco bien con almíbar y extiendo 2 cucharadas de ganache de chocolate por encima. Finalmente, cubro con el resto de la mousse de chocolate y añado otra capa de bizcocho. Para terminar, extiendo una fina capa de ganache y mermelada y luego giro el bizcocho tal como lo muestra en el vídeo. Tapo cada molde con plástico film y los llevo a la nevera hasta el día siguiente. Dejamos que reposen para que la gelatina actúe y la mousse adquiera la textura perfecta. Ahora voy a desmoldar el pastel para forrarlo y decorarlo. Mira lo firme que ha quedado. Quiero comentarte algo muy importante. Cuando un pastel es firme y tiene los laterales rectos, como este, ya tienes la mitad del trabajo hecho a la hora de forrar y decorar. Esto facilita muchísimo el alisado y la cobertura, haciendo que el proceso sea más rápido y sencillo. Si quieres aprender a hacer el bizcocho y la crema para cubrirlo, puedes encontrar los tutoriales en mi canal. Te dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Comienzo aplicando la primera capa de crema, una capa fina para sellar las migas. Aliso bien la superficie y llevo el pastel a la nevera por 10 minutos. Te recomiendo muchísimo probar esta crema, es perfecta para forrar y decorar, es muy estable y no corres el riesgo de que tu tarta tenga grietas. Además, se mantiene impecable en la nevera durante varios días. Luego aplico la segunda capa de crema y aliso nuevamente. Relleno las mangas pasteleras con la crema teñida de diferentes colores y usando distintas boquillas. Te dejo los números de cada boquilla en la cajita de descripción. Si te gusta mi vídeo, me haría muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Decora de la manera que más te guste. Este tipo de diseño es muy versátil y luce increíble con cualquier decoración. Aquí quiero destacar la consistencia de la crema, que es perfecta y extra firme. Es una opción ideal para decorar ya que se mantiene estable y facilita el trabajo. El tutorial completo paso a paso está disponible en mi canal. Arriba te dejo el enlace para que lo puedas ver. Además, con esta crema tu tarta no se agrieta. Puedes comprobarlo por ti mismo. Tu pastel decorado se mantendrá impecable en la nevera durante varios días. Eso sí, es importante que tenga un relleno adecuado y una base firme y resistente para lograr el mejor resultado. Consejo importante: como esta crema tiene base de mantequilla, en climas cálidos puede ablandarse dependiendo de la temperatura del ambiente. Si trabajas en un lugar con mucho calor, te recomiendo llevar las mangas pasteleras a la nevera en intervalos cortos para mantener la consistencia adecuada. Para que la tarta luzca aún más bonita, le agrego unas perlas blancas, florecitas, unos lacitos y una corona. El resultado es un pastel divino, delicioso y con un toque elegante y sofisticado, perfecto para cualquier ocasión especial. Cuéntame en los comentarios cómo decoras tus pasteles, qué tipo de crema sueles utilizar. ¿Has probado alguna de mis recetas? Me encantaría leerte.
Ahora desmoldo el segundo pastel que mide 15 centímetros de diámetro por 12 centímetros de altura. Lo forraré con la misma crema, pero en otro color. Comienzo aplicando una capa fina de crema para sellar las migas y lo llevo a la nevera por 10 minutos. Luego añado la segunda capa de crema y paso directamente a la decoración sin volver a enfriar. Así de fácil puedes conseguir 2 pasteles en unos pocos pasos. Con la misma crema del mousse he logrado conseguir 2 pasteles. Si quieres elaborar solo uno, simplemente divide por la mitad la cantidad de los ingredientes. Es la hora de probar estos pasteles. Han estado 2 días en la nevera sin tapar y como puedes ver no tienen grietas y siguen igual que cuando los decoré. Increíble. Ahora corto el segundo pastel, el de frutos rojos, y la rebanada queda perfecta. Está delicioso. Puedes usar cualquier tipo de mermelada casera o incluso fruta fresca en taquitos pequeños. Mira qué rebanada tan perfecta. Bizcocho de vainilla con un bizcocho intermedio de chocolate. Crema de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. ¡Buah! Está delicioso, suave, cremoso y con un sabor espectacular. Comparte este tutorial en tus redes y ayúdame a que más gente me conozca y aprenda con mis recetas. Además, quiero hacerte una pregunta si estás comenzando en este maravilloso mundo de la repostería. ¿En qué parte del proceso encuentras más dificultades? ¿En la elaboración de los bizcochos? ¿En las cremas del relleno? ¿En la decoración? ¿O en el manejo de las herramientas adecuadas? Déjame tu respuesta en los comentarios y si quieres también una reseña sobre el vídeo. Me encantaría leerte y ayudarte en lo que necesites. La crema de mantequilla, también llamada como buttercream, es una preparación esencial en la repostería a nivel mundial. Su origen se remonta en la cocina europea, pero con el paso de los años, esta preparación ha viajado por el mundo adaptándose a las tradiciones y sabores de distintas culturas. Hoy quiero compartir contigo una variante sencilla y deliciosa, la crema de mantequilla con leche condensada. Esta buttercream tiene la particularidad de ser muy fácil de preparar, ya que solo necesitas 2 ingredientes
ingredientes y se elabora con una proporción exacta de 1 a 1, es decir, una parte de mantequilla y una parte de leche condensada. Además de su simplicidad, esta crema destaca por varias razones. Tiene una textura suave y cremosa, ideal para untar, rellenar y decorar. Tiene estabilidad, aunque contiene una gran cantidad de mantequilla, su textura es más firme que otras cremas más delicadas. Sin embargo, en climas muy cálidos puede perder consistencia si no se mantiene en un ambiente fresco o refrigerado. Tiene un sabor único. La leche condensada le aporta un dulzor balanceado y un toque ligeramente caramelizado que encanta a todos. También destaca por su versatilidad. Puedes usarla tal cual o personalizarla con esencias, colorantes en gel, cacao, chocolate o incluso café para adaptarla a tus postres. Con 2 ingredientes y unos minutos tendrás lista una crema profesional sin complicaciones. Me encantaría saber desde qué país me estás viendo mientras comienzo a preparar esta deliciosa receta. Ingredientes: 500 gramos de mantequilla sin sal con un 82% de materia grasa. Retira la mantequilla de la nevera y déjala a temperatura ambiente hasta que esté suave pero no derretida. Debe tener una textura cremosa conocida como punto de pomada. Coloca la mantequilla en un bol grande. Pone en marcha un temporizador para controlar el tiempo de batido y asegura que todo esté perfecto. También prepara 500 gramos de leche condensada azucarada. Asegúrate de que esté a temperatura ambiente y de usar leche condensada para repostería, no la que se utiliza para endulzar el café, ya que esta última no contiene la consistencia adecuada. Usa una batidora eléctrica a alta velocidad y bate durante 15 minutos hasta que la mantequilla se vuelva blanca, esponjosa y aumente de volumen. Recuerda que este batido es clave para obtener una textura ligera y perfecta. Vuelvo a poner en marcha el temporizador. Agrega la leche condensada en un chorro fino mientras bates a velocidad media-alta. Continúa batiendo hasta obtener una crema fina, estable, brillante y deliciosa. La crema de mantequilla es muy fácil de personalizar. Se puede teñir con colorantes en gel para crear una paleta vibrante o aromatizar con diferentes sabores y esencias. Aquí te enseño cómo teñir esta deliciosa crema de mantequilla en diferentes colores utilizando colorantes en gel. Añade el colorante poco a poco y mezcla hasta alcanzar el tono deseado. No tengas miedo de agregar más si es necesario, ya que esta crema tiene una excelente capacidad para teñirse sin perder su textura. Puedes remover tanto como quieras y te aseguro que no se corta. La crema de mantequilla, con su rica historia y múltiples aplicaciones, es un clásico indiscutible en la repostería mundial. Con mangas pasteleras y diferentes boquillas puedes llevar la decoración de tus postres al siguiente nivel. Por ejemplo, utilizando varias boquillas del mismo número, como la 1M de Wilton, puedes crear diversos diseños como rosetones de distintos tamaños, remolinos, flores detalladas o patrones únicos para personalizar tus cupcakes y pasteles. Además, la boquilla para césped número 233 es perfecta para simular césped o texturas similares, añadiendo un toque creativo y divertido a tus decoraciones. Es ideal tanto para decorar un pastel en una ocasión especial como para disfrutar de un cupcake en casa. Su versatilidad la convierte en una de las favoritas de profesionales y aficionados. Personaliza los sabores de tu crema de mantequilla según tus gustos. Puedes añadir esencia de fresa para un toque dulce y natural, ralladura y jugo de limón para un toque fresco y cítrico, o café instantáneo disuelto en agua caliente para un perfil más sofisticado. Las posibilidades son infinitas.
Mira la textura increíble que tiene esta crema. Gracias al batido prolongado logramos una consistencia suave, estable y sin cortes. La crema de mantequilla es perfecta como base para fondant, ya que crea una superficie lisa y facilita que se fije correctamente. También es ideal como cobertura para alisar pasteles o crear texturas decorativas únicas. Para conservarla, la crema de mantequilla puede guardarse en la nevera hasta por una semana. Si la dejas fuera, mantendrá su estabilidad durante varias horas siempre que no esté expuesta a calor extremo o al sol directo. En invierno, saca la mantequilla de la nevera la noche anterior. En verano, con 1 o 2 horas será suficiente. Si no planeas usarla de inmediato, puedes congelarla y descongelarla en la nevera antes de usar. Luego deja que alcance temperatura ambiente y bátela nuevamente para recuperar su cremosidad. La crema de mantequilla es un clásico imprescindible en la repostería. Es ideal para decorar pasteles en ocasiones especiales o para disfrutarla en cupcakes caseros. Su versatilidad la convierte en una opción perfecta para elevar cualquier postre y es fácil de personalizar con diferentes sabores y colores para adaptarla a tus gustos. Si estás decorando en un lugar cálido, sigue estos consejos. Llena las mangas pasteleras y refrigéralas por intervalos de 5 minutos antes de usarlas para mantener la firmeza de la crema, ya que el calor de las manos puede ablandarla. Una vez decorado tu pastel o postre, colócalo en la nevera para que la crema se endurezca y quede firme. Aquí te muestro cómo decorar utilizando boquillas específicas como la boquilla para césped y cómo alisar un pastel fácilmente con este betún de solo 2 ingredientes. Además, puedes embetunar tus pasteles con 1 o 2 días de antelación, ya que esta crema no se agrieta ni cambia su textura. Si te ha gustado esta receta, no olvides apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. En mi canal encontrarás una amplia variedad de recetas para rellenar, forar y decorar todo tipo de postres. Anímate a probar esta deliciosa crema de mantequilla, versátil y perfecta para tus creaciones. Muchas gracias por tu apoyo y hasta pronto.